¿Cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios? Que eligen militar en lugar de hacer docencia. Una de las cosas que pasa con la educación pública es que se convierten en centros de adoctrinamiento. Caer en la escuela pública. Van a tener prácticas educativas en el mundo del trabajo que van a ser obligatorias. La educación es un tema de debate público. Todos los días se publican notas, opiniones y reportajes de especialistas sobre la escuela y sus resultados. Los principales diarios del país dedican editoriales a la crisis educativa y los gobiernos toman el tema demagógicamente. Pero la gran ausente es la voz de las y los protagonistas del hecho educativo, estudiantes y docentes. Desde el aula es un podcast hecho por docentes que, además de enseñar y organizarnos por nuestros derechos, tenemos una propuesta de salida para la crisis educativa. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio Desde el Aula. Tenemos hoy un invitado especial, que es Alejandro Murduchovics, que él es economista y es especialista en planeamiento y financiamiento educativo. Quizá muchos lo conocen porque es también una figura educativa, referencia tuitera educativa, y vamos a hablar hoy principalmente del tema de los vouchers, que es como el tema educativo del momento, y que Alejandro también salió en varios medios, estuvo tuiteando al respecto, ¿no? Etcétera. Así que bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias a ustedes. No, gracias a vos por venir. Para arrancar por algún lado, digamos, es evidente que parte del fenómeno Milei tiene que ver con un rechazo a la situación catastrófica actual del país y a la que nos han llevado quienes nos vienen gobernando. Y obviamente algo de eso se refleja en educación. Entonces, antes de meternos en la crítica más a la propuesta de los vouchers y para dónde va, capaz un poco de tu diagnóstico de la situación actual del sistema educativo y los problemas que tiene. Bueno, no tenemos hasta las 3 de la mañana, ¿no? Para hablar de los problemas. Pero sintetizando, hay varios problemas, ¿no? Bueno, por lo menos siempre es la mirada de un economista. Por un lado tenés temas de gobernabilidad, de gobernanza del sistema, que es la relación entre el Estado Nacional y las provincias, quién hace qué, cómo y hacia dónde va, ¿no? Es decir, el rol desdibujado un tanto del Ministerio de Educación Nacional desde la transferencia. Suelo decir que como que el Ministerio desde los 90 quedó como un imperio sin colonias, ¿no? Entonces, y tiene que salir constantemente a conquistar, a generar esas colonias. Y hay mucho de un como sí, ¿no? De como si existiera un Ministerio Nacional, como si existieran ministerios provinciales, y ahí hay toda una trama a estudiar, a discutir sobre qué pasa por ese lado. Y de otro lado, bueno, está el tema de la centralidad de la escuela, mucho que eso también se habla bastante, ¿no? Y hoy mismo era un tema de las tasas de egreso, los resultados en los aprendizajes, la divergencia que hay entre uno y otra cuestión y qué es lo que está pasando. Eso como para sintetizar. Sí, justo charlamos un poquito de las tasas de egreso. Porque hoy salió justo un nuevo estudio que 13 de cada 100 chicos que empiezan primer grado terminan en quinto año con los conocimientos esperados, ¿no? En el tiempo. En el tiempo esperado y con los conocimientos esperados. Sí, y hay algo interesante porque lo que muestra, más allá de muchas cosas y de los indicadores, el uso o no de indicadores cuantitativos, es que las tasas de egreso, es decir, que la cantidad de egresados crezca y los aprendizajes no acompañen, muestra que algo anda mal y que alguno de los dos indicadores no refleja lo que dice que refleja. Es decir, o las pruebas de aprendizaje no están reflejando eso, o las tasas de egresado, de egreso, y ahí yo creo que hay algo con respecto a la laxitud. Bueno, muchos hablan del facilismo, etc. Yo lo atribuyo más a que la escuela está más al servicio ahora de la cuestión social que de la cuestión educativa propiamente dicha. No, sí, eso sin duda es así. Incluso lo hemos charlado en otros capítulos. Incluso nosotros sentimos como docentes muchas veces la presión, ¿no? Bueno. Sí, bueno, también se relaciona cuando... A cierta flexibilización en ese sentido. No, o sea, la presión, nosotros que estamos en la escuela, digamos, la presión de diferentes maneras es total por aprobar, básicamente. La escuela secundaria en Argentina, bueno, básicamente está centrado el tema en escuela secundaria, con esto de aprobar y todo lo demás. La primaria sigue como medio otro curso. La escuela secundaria en Argentina, de los 70 esta parte creció muchísimo y con la democracia, a partir del 83 hay como una explosión y que muchos hablaron de la democratización de la escuela secundaria. En 10 años sube más de 20 puntos porcentuales la tasa de escolarización, la cobertura, ¿no? Con la obligatoriedad. No, mucho antes. Antes. Es 2006. Claro, la obligatoriedad viene después. Se terminan los exámenes de ingreso, hay todo, claro. Entonces hay toda una apertura.
y crece 20 puntos. 20 puntos estaban alrededor de 30 y pico de puntos, 40 puntos. Es decir, siempre incluso yo egresé de la secundaria en el 79 y cuando empiezo en educación digo, pertenecía a una élite y no lo sabía, ¿no? Porque los que estaban en la secundaria hasta los 80 era una minoría en términos relativos, digo, era hasta el 40%, que es lo que sale en el censo. Crece esa escolarización. Y las tasas de abandono y de repetición a principios de los 90 es altísima. En algunos lados incluso superior al 50% la tasa de abandono. Ahí viene la ley federal, viene la transferencia, viene una serie de cosas, pero como que el sistema educativo nunca terminó de absorber en forma apropiada. Claro, hay como una tensión entre esa democratización y una calidad de la enseñanza que no se ha podido resolver hasta Exactamente. ahora. Después vienen quienes te van a decir, bueno, no hay pruebas de cómo era la calidad de la enseñanza. Yo no estoy discutiendo eso, no hay pruebas, y tampoco quiero caer en la cosa casuística de cuando te dicen, bueno, en mi época esto era así, así, pero no hubo grandes cambios. Es decir, el sistema educativo argentino, y a lo largo de estas 4 décadas, en realidad yo lo llamo un estado pavloviano, ¿no? Como que se la pasa dando recursos a la espera que el perro reaccione, que alguien actúe, y como que no iría por ahí, como que nadie se mete a esto, a apoyar a los docentes, a la escuela y a trabajar en el verdadero taller de la revolución, ¿no? Donde están pasando las cosas. Y digamos, en este cuadro, uno puede decir, bueno, tenemos esta situación donde la escuela es obligatoria, hay más chicos que terminan, aunque muchos no, porque también, no sé, es el 50 y pico por ciento de los que terminan. No es que están todos. Claro, digamos. pero así todos los que terminan, en gran parte, no alcanzan los aprendizajes necesarios. Y uno ve en general, digamos, lo vemos como docente, lo ve en las familias, una situación de deterioro educativo que no escapa, tampoco un deterioro social más general, que vendrían a ser en este cuadro la propuesta de los vouchers de Milei. Y si querés, un minuto antes de meterte en un tema que discutíamos un poco y no teníamos bien clara la terminología, ¿en qué se distingue por ahí los vouchers, la escuela charter, el subsidio tal como lo conocemos? Un poquito de eso. Sí, y algo para redondear y ya meternos en el voucher. Y también muestra la ineficacia de muchas de las acciones. Cuando vos decís, le estamos dando becas, le estamos dando transferencias, estamos siendo laxos, estamos, por llamarlo de alguna manera, y hay abandono igual. Entonces hay algo que no está sucediendo y que no pasa solo porque le des la beca al adolescente o porque le dejes promover así porque sí, y eso no la terminan de desentrañar. El voucher es una vieja propuesta, son unos pocos párrafos en un artículo primigenio de Milton Friedman. Él empieza en 1955, y después redondea a principios de los 60. Creo que a esta altura todos sabemos, pero el voucher es una suerte es un cupón que se le entregaría a las familias para que las familias canjeen en la escuela, digamos que la entregan en la escuela. Es un cupón, un cheque, y equivalente al costo por alumno, al costo de escolarizar que alguien determina, se supone que la autoridad administrativa, y la escuela los junta todos esos vouchers, y los canjea en algún lado para tener el dinero, los recursos. En teoría, en esa época no hablaba de la eficiencia como la pueden estar planteando ahora, o del rol del Estado. Es decir, Friedman se pregunta cuál es el rol del Estado en la educación, y eso es algo que emerge vuelta y vuelta en los grandes debates. Y en teoría para él las escuelas iban a ver obligadas a mejorar la calidad en pos de atraer más alumnos. Es decir, yo tengo mi escuela, quiero tener más recursos, entonces voy a mejorar los aprendizajes o voy a tener una oferta atractiva para atraerlos. Eso es como espasmódico en el debate, pero vuelve a emerger con toda la fuerza en Estados Unidos a partir de los 80. En los 80 en Estados Unidos sale un informe que se llama A Nation at Risk, es una nación en riesgo, que es un hito, lo encarga la administración Reagan, y en el que muestran que Estados Unidos está perdiendo su inserción en el mundo, es decir, en la competitividad económica con Alemania y Japón. Ya no lo preocupa la futura ex Unión Soviética, porque ya se venían ganando la guerra de las galaxias de alguna manera. La preocupación era Alemania y Japón. Yo estoy con los grandes relatos, ustedes me dicen. No, está buenísimo, está buenísimo. Entonces, justo hoy hablamos de eso, que somos fan de los grandes relatos nosotros. Entonces,
Lo que pasa es que a veces uno ahí, a veces no, en general encontrás el huevo de la serpiente por dónde anda y cómo influye después en América Latina y en Argentina, es decir, de dónde emerge todo esto. Pero es interesante porque después Alemania y Japón no van a hacer competencia, es decir, la competencia va a ser China. Alemania va a tener que absorber un país de un día para el otro, ¿no? Con la caída del muro, y Japón va a entrar en una larga crisis en los 90. Pero de ahí, incluso de estas preocupaciones de Estados Unidos, va a surgir algo que está en la literatura, que son las pruebas PISA, porque a Estados Unidos le interesa compararse con el resto, cómo anda a partir de este informe, porque este informe lo que dice es la culpa de todo la tiene la escuela, para variar, ¿no? Como Entonces, siempre. Es como siempre. Entonces, en cuenta que está Qué bueno saber que no es ni nuevo ni argentino ese tema. No. Y es interesante porque aparte ellos... Y en particular los docentes. En general. Sí, ahí se habla de la escuela y que la escuela... Después, en realidad, van a venir algunos y van a decir, esto no era tan así. De hecho, las empresas extranjeras se instalan en Estados Unidos, entonces no es que la mano de obra no esté bien instruida, no esté bien escolarizada, etcétera, etcétera. Pero igual, como sabemos, estas bombas en educación siempre repercuten y empieza una oleada en Estados Unidos a lo largo de los 80 de dos cosas, de reformas en la escuela. Y alguien rescata el viejo paper de los vouchers de Friedman, porque dice, bueno, si este tipo de escolarización, este tipo de escuela o este tipo de funcionamiento del sistema educativo no anduvo, esto podría hacer que las escuelas mejoren su calidad, etc. En un sentido amplio, ya sabemos que es polisémico. Y del otro lado surge algo que también es muy interesante, que termina fracasando en casi todos lados, que es el pago por mérito a los docentes, por productividad, ¿sí? Termina fracasando por múltiples motivos, pero ellos llegan a probarlo eso, es decir, y es a través de las pruebas de aprendizaje cómo se le va a pagar a los docentes ese pago por mérito. Fracasa porque en esencia el trabajo es individual, pero el resultado es colectivo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? Por eso después en algunos países, por ejemplo Chile, es premiar a la escuela y no premiar al docente, pero siempre está en esa línea conductista, ¿no? Igual flota esa idea del salario por mérito, incluso en reformas que tuvimos en la Ciudad de Buenos Aires y demás, algo de eso. Porque intuitivamente, claro, porque ¿qué tiene el voucher? Cualquier reforma que esté vinculada a mecanismos de mercado, es decir, y para mí son conductistas, ¿no? Porque es yo te doy el premio y vos vas a trabajar mejor como docente, yo te doy el voucher y vos vas a trabajar mejor como escuela, si yo te doy el incentivo grupal porque la escuela tuvo altos o buenos resultados, entonces está esa cosa de reacción que ya es una etapa superior, digamos, a Pavlov, ¿no? Pero... la cuestión es que siempre flota porque intuitivamente es atractivo. Primero que es sencillo. Nosotros vamos a hablar del voucher, podemos estar 1, 2, 3 horas y tener inclusive toda una biblioteca. Alguien para captar y entender en esa idea sencilla todo lo que puede implicar. Alguien que viene y te habla del voucher y te dice esto, va a aparecer una solución sencillísima. Claro. Sí, como eslogan, ¿no? Tiene una eficiencia de eslogan. Y aparte hasta de eslogan, de símbolo, es decir, en los 80 cuando se hacían, y en los 90, cuando se hacían encuestas en Estados Unidos, las poblaciones hispanas y negras eran las que estaban más a favor del voucher, porque vos lo estás empoderando de alguna manera con eso, es decir, ellos también pueden mandar al esta idea de yo puedo elegir la escuela que yo quiero. Exactamente, y crees que vas a poder mandar al liceo francés o a cualquier otra escuela, y es esa ilusión de creer que vos vas a poder mandar a tu hijo a una escuela de élite. Nosotros estuvimos haciendo una mini investigación de precios con Juan. Y bueno, evidentemente no es así. O sea, si se hiciera eso, lo hicimos con la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que el cálculo era... Sí, hace poco había salido un informe también de Argentinos por la Educación, creo, y decía que a precio de marzo de 2023 el Estado gastaba 34.000 pesos por estudiante. O sea que, suponiendo que no se modificara el presupuesto y todo eso se distribuyera en vouchers, uno tendría 34.000 pesos para su escuela. Claro, entonces, bueno, empezamos a investigar algunas escuelas privadas para ver cuál era la cuota, ¿no? Bueno, en marzo, por ejemplo, la cuota de Hort era de 100.000 pesos. Claro, no. Es decir, ¿no? Se derrumba enseguida esa ilusión de decir, bueno, porque incluso hacíamos la cuenta, ¿no? Las escuelas privadas más baratas, que son las confesionales, que tienen por ahí algunas un subsidio del 50%, del 100%, con el voucher quizá le saldría más caro a las familias, porque financiar quizá el 50% de la escuela es más dinero que dar el voucher a la familia, con lo cual o no les convendría en el sentido de que tendrían que pagar más por una escuela confesional con algún tipo de subsidio,
Y bueno, las escuelas privadas de mayor Renombre. y que evidentemente son buenas académicamente, están totalmente alejadas de la realidad financiera de la familia trabajadora. Y mecanismos de exclusión siempre tenés, y existen en la escuela pública y existen en la escuela privada. Digo, tampoco es que nada impediría, y más siendo Argentina, que la escuela privada, es decir, con eso suba automáticamente el precio de su arancel, es decir... No, pero además, por ejemplo, hoy el Estado no financia aborto. No. Con el voucher financiaría aborto. Claro, sí, todas entrarían. Exactamente. O sea, es decir, tenés un universo sería mayor. un beneficio para la familia de clase media alta que en lugar de pagar 100.000 paga 70.000. Pero el pibe de un barrio humilde va a seguir sin poder entrar a esa escuela y va a terminar, digamos, yendo a la pública o a la, Y o a la aparte, comisión del barrio. la propia escuela, y encima con el fenómeno que es Ciudad de Buenos Aires y el norte el Gran Buenos Aires, de la privatización de la educación que viene sucediendo desde la década del 60, digo privatización en el sentido de ampliación de la matrícula privada, ¿no? Hasta más del 50%. Mucha de esa matrícula, no está muy estudiado cómo empieza el fenómeno. Yo siempre lo asocié, lo llamaba como un fenómeno de efecto Mar del Plata, ¿no? Cuando Sí, nombre para todos. Nombre no, para son todos. años dando vuelta y tratando de hacer comprensible estas cosas que no siempre lo son. Pero, ¿qué sucede en Mar del Plata? O en la escuela pública, y es muy de acá, esa es mi hipótesis, pero cuando se universaliza la cobertura, la escuela, familias, todavía es la época dorada de la educación, digamos, estamos hablando de la década del 60, del 70, o por lo menos no va a ser lo que se va a ver después, se van de la escuela pública hacia la escuela privada. Digo Mar del Plata porque, ¿qué hacen? Se van a Pinamar o a Punta del Este, ¿no? Como que se empiezan a ir determinadas familias de ahí. Diferenciación, Exactamente. un sector social un poco más alto. Porque vos tenés bien posicional, es decir, que es una forma de diferenciación. Cuando vas avanzando, volviendo a la escuela, a la secundaria, con la mayor cobertura, está esta devaluación de las credenciales o la inflación de títulos, entonces también es una forma de diferenciar a los hijos respecto de cuáles son los títulos, ¿no? Es decir, Antes la escuela pública garantizaba supuestamente una cantidad de cosas que de repente cuando entró todo el mundo y bajó el nivel, por así decirlo, dejó de garantizarlo. Entonces yo o lo mando a una escuela de élite de las públicas, ¿no? Exactamente. Claro, las preuniversitarias, o me tengo que ir a un aborto. Y bueno, yo soy porteño. En una época decía que por lo menos había 2 por distrito que la gente elegía igual la escuela de sus hijos aún no pudiendo elegirla, Claro. ¿no? Igual hoy hay otro fenómeno un poco, ¿no? Con la privatización, porque eso por ahí vos decís más el inicio. Hoy hay muchas familias trabajadoras, sectores incluso relativamente porcidos, que van a la escuela privada, confesional, digamos, subsidiadas con cuotas baratas, y no sé si pasa por ese intento de diferenciación. No, porque está todo el tema del ausentismo, hay una serie de cosas que van diciendo. Yo una vez le dije a un ministro de Educación Nacional, le digo, cuando esta porción de la sociedad empieza a ir a la escuela privada o elige, ya no es un fenómeno individual, hay algo que está pasando y ustedes no están haciendo nada. No estoy disminuyendo, pero cuando alguien que en general no percibe o cree con las encuestas, la escuela de mi hijo es buena, y cuando ya te dice, la escuela de mi hijo no es tan buena, o le faltan estas cosas, y me voy a otra escuela, es que todo el mundo ya se dio cuenta. Incluso no solo no hacen nada, sino que a veces hacen el sentido contrario, porque cuando el Estado elige subsidiar a las escuelas privadas en lugar de invertir en las públicas, también de alguna manera favorece esa dinámica, ¿no? Siempre pensé que el fenómeno, que quien más favoreció el crecimiento de la matrícula privada en Argentina fue el propio Estado, ¿no? Como que el propio Estado terminó creando su competencia desde el año... los subsidios a la educación privada en Argentina empiezan en el año 47, ¿sí? En el primer gobierno de Perón, por otros motivos que tenían que ver con el salario mínimo, con el estatuto del peón, es decir, como todo en Argentina no tenía nada que ver ni con educación ni con nada, porque las escuelas privadas que habían... Cuando se pone el salario mínimo no pueden, a veces, algunas dicen no podemos pagar este salario, entonces se le subsidia el 60% del salario como mínimo. un Fonid. Claro, y entonces después, y a partir de ahí, pero
a partir de ahí empieza toda una serie de logros o de conquistas, digamos, voy a subjetivar, de la educación privada en Argentina, que la llevan a tratar de parecerse a la educación pública, no de diferenciarse. Es decir, hasta ese momento la escuela privada era otro circuito, eran más confesionales. El prestigio era la escuela pública. Y lo laico era Exactamente. prestigio, claro. Inclusive en los reglamentos, viejos reglamentos escolares o para escuelas privadas, en los requisitos, en las regulaciones, lo que había encontrado en una investigación que habíamos hecho hace años, era que inclusive el mobiliario escolar de las escuelas privadas tenía que, decir, los pianos y todas las cosas tenían que ser como el de la escuela pública. Claro, exactamente. Y ahí, volviendo, porque me disperso, pero a lo de la escuela charter, el voucher cuando surge con toda la fuerza en Estados Unidos, y dicho sea de paso, toda esa oleada de reformas después va a llegar a América Latina en los 90, por motivos totalmente distintos, pero tiene que ver con toda esa oleada de reformas educativas que hay en todos lados. Cuando se hace muy, muy fuerte la avanzada del voucher en Estados Unidos, un líder sindical docente propone las escuelas charter. ¿Qué es esto de las escuelas charter? Charter es convenio. En Estados Unidos no hay subsidio a la educación privada. La exclusión o la privatización viene por otro lado, que tiene que ver con la elección del barrio donde vas a vivir o del distrito donde vas a vivir. Si quieren puedo contar eso. Pero entonces dice, lo que podemos hacer para no violar la Constitución, para no violar las leyes, etcétera, etcétera, estoy contándolo muy sencillo, es, bueno, generar unos subsidios a la educación privada o a quienes deciden armar una cooperativa o lo que fuere, una escuela. Pero la gran diferencia, es decir, son como nuestros subsidios. La gran diferencia es que en Argentina los subsidios a la educación privada era para asemejarse, tenían que ser similares. Es decir, inclusive en la escuela privada vos tenés que tener una planta orgánico funcional, una POF, como se hace en la escuela pública. Es decir, hay toda una serie de cosas, esto de incorporada a la enseñanza oficial, es decir, tenía que ser para no tener que rendir los exámenes, etcétera, etcétera, era asemejarse a la escuela pública. En Estados Unidos, la escuela charter lo que tiene es que tiene que diferenciarse, tiene que mostrar que van a tener un proyecto un aporte diferencial educativo institucional claro. diferente a la escuela pública. Si no, anda a la pública. ¿Eso es lo que se armó acá en San Luis? Algo así sería. Esas 8 escuelas que se fue en San Luis, que no sé en qué quedó, creo que debe haber quedado, no sé si quedó en la nada o no, pero la idea era que tenían que mostrar algo distinto. En Argentina, yo decía que cuando empecé a estudiar todo esto de la escuela privada, del voucher y todo lo demás, porque todo surge con una vieja propuesta de Fiel en 1993, 92, de municipalización de la educación, yo decía que todos estábamos, o todos los que nos dedicábamos a estas cosas, mirábamos lo del voucher y estábamos mirando Estados Unidos y distintos países, distintas experiencias, y en realidad, finalmente, o Chile mismo, y finalmente era una suerte de subsidio a la educación privada. Yo decía, era como los hippies en la década del 60, se iban a buscar su yo al Himalaya y lo tenían a la vuelta de su casa, quizás, ¿no? Y eso, entonces, nosotros estábamos estudiando Chile, estábamos estudiando Estados Unidos, estábamos mirando, y de golpe las teníamos instaladas acá desde el año 47 con un objeto de estudio fantástico para el que le interesa todo esto. Bueno, o sea que no es tan renovadora la propuesta de Milei, digamos, en el sentido de que algo de eso ya existe en la forma de los subsidios de la escuela privada, que viene, digamos, desde el año 47, como decía vos. Y algo para complejizar o simplificar, como lo quieras ver, yo te decía, o les decía, las escuelas privadas subsidiadas, las de élite no forman parte del problema porque no hay dinero de por medio. Es decir, esas claro. existen en todos lados como que forman parte del paisaje, por lo menos para mí. Digo, no merece, no tiene todo esto tan interesante. Pero las escuelas privadas, en esta cosa de asemejarse a la escuela pública, en teoría o en forma indirecta, también tiene que ver con la demanda. La demanda, para quienes no saben, tiene que ver quienes demandan por educación, ¿no? Los alumnos. Vos podés solo abrir una sección si tenés X cantidad de alumnos, es decir, que indirectamente, si las regulaciones que existen sobre la educación privada verdaderamente se cumplieran, es decir, no lo sabemos, porque es muy opaco todo lo que hay respecto del universo de la educación privada en Argentina, pero es decir, los subsidios deberían estar en relación con la cantidad de alumnos. Porque, a ver, para aclarar esto, la novedad que introduciría el voucher sería que el subsidio a la privada puede ir a través de la familia o no, está atado a la matrícula que tiene esa escuela. Sí. Que eso hoy no está tan claro, digamos. Y en teoría debería ser mucho más transparente. Por eso
Yo hasta ahora no vi a nadie de las escuelas privadas diciendo nada, pero no quiere decir que no hayan dicho algo, ¿eh? Puede ser que yo no lo haya visto, porque es hasta qué punto estarían interesadas en esta transparencia de toda esta información, porque quizás en la página de Ciudad de Buenos Aires, llegando muy en forma medio tortuosa, uno puede ver qué escuelas están subsidiadas, solo si tenés mucho interés. Pero supuestamente el subsidio actual vos decís que está atado a la cantidad de alumnos. En teoría lo está. Pero no está en ningún lado los papeles, digamos. En teoría, en las direcciones de educación privada debería estar. Es decir, esa información no es pública. Pero, y hay otra cosa más, que el funcionamiento de los subsidios a la educación privada en Argentina es como, no están todas las que quieren estar subsidiadas, lo van a estar. Es decir, es como un club cerrado. Porque en esto interviene mucho Hacienda, los ministerios de Hacienda, de Economía de los países, de las provincias. Incluso, yo creo que fue antes de la transferencia, el propio Cavallo, que no le tenía ningún cariño, ¿no? ¿A la transferencia? No, él la impulsa desde el presupuesto a los subsidios a la educación privada y todo. Obliga, porque aparte como le estaban embromando, para decirlo sencillo, con los aumentos de los aranceles, el índice de precios los obliga a presentar unas declaraciones juradas en la Secretaría de Comercio. Desde un punto de vista económico son tratadas, inclusive entran en el censo económico como locales comerciales, las escuelas privadas. Entonces él obliga a transparentar, porque en general no son muy queridas porque generan presupuesto, es opaco, no se sabe, y entonces la cantidad, no sé Ciudad de Buenos Aires ahora, o desde hace 16 años, pero en general es un cupo X que hay para subsidios a la educación privada. Es decir, que si vos querés hacer una escuela y querés recibir subsidios... Se lo tenés que sacar a otra. Exactamente, es un club privado. O sea que en algún sentido lo de los vouchers iría en una desregulación de los subsidios. Analíticamente, lo que tiene el voucher, de interesante para quien se mete, y digo, me brillan los ojos y no me deberían brillar, pero digo, porque pero es porque rompe con todo lo conocido. No hay ámbito de la educación, del sistema educativo, en ninguna parte, en el que no sea disruptivo, porque como es de libre contratación, ya no tenés estatuto del docente, hay toda una serie, aparte porque iría en contra de la idea misma de, porque el voucher es el Estado ausente, salvo algunas regulaciones, que podría ser el programa curricular, el currículo y algunas cosas, o que no excluyan a quien se quiera, pero siempre hay mecanismos de exclusión, no decir que yo quiero ir a anotar a mi hijo y que nadie lo pueda excluir de la ORT. No, más allá parece otro problema. Perdón, termina y te... No, entonces, como rompe con... No tenés... Entonces, como es libre contratación del docente, libre, es decir, en su forma pura... Casi anárquico. Es que es el de anarquismo spenceriano, es el del mercado. Exacto, porque además no hay ningún tipo de... Por ejemplo, de repente pueden quedar barrios enteros sin escuelas, cierran escuelas. Además, no es tan fácil abrir y cerrar una escuela, contratar a los docentes, de repente... A veces pienso que teóricamente, pero... te tendría que dar una vuelta. La única forma que el voucher no incida negativamente en términos de equidad y de distribución desigual y todo lo demás es siendo los mismos puntos de partida para todo. No teniendo el mismo punto de partida. Claro, porque después lo que suceda, claro, porque a partir es decir, el punto de partida para nosotros tres es igual y a partir de ahí con nuestros hijos y todo lo demás, pero es decir, socioeconómica y culturalmente es todo lo mismo, todo lo que suceda es tu responsabilidad. Ese es un poco el debate de fondo, me parece, que uno puede sostener con las tesis liberales, digamos, en su sentido más puro, ¿no? Porque después está en el sentido de que hay una idea de una... igualdad de oportunidades. Claro, y una posibilidad de elegir libremente, cuando en realidad no estamos todos en las mismas condiciones para elegir libremente. No. Lo vimos recién con el ejemplo de los precios, es decir, el que ya puede pagar una cuota de ORT no está en las mismas condiciones que el que no puede pagarla, reciba o no reciba voucher. Es un ejemplo muy pago, pero ni que hablar que, además, incluso esto que se habla a veces de, bueno, las familias podrían elegir la mejor escuela. Hay que ver quién tiene acceso a esa información, ¿no? ¿Dónde vivís? Claro. ¿Cómo llegás a esa escuela? Muchas ¿Quién veces lleva a los chicos? ¿Cuántas horas casa? trabajan los padres? ¿De qué trabajan los padres? Hay padres, hay hermanos. Digo, hay una cantidad de variables que hacen que lo más lejano de todo es la igualdad de condiciones, en la que vos decís que sería la única posibilidad de que los vouchers no fueran una mierda. Sí, y ahí es donde yo entro en la crítica a los dos sistemas, porque esa exclusión
no es que no la tengamos en el No, no, actual. existe, y entonces, yo sí, para abonar y exacto, meterme no, está muy bien. para pelearme con todos un poco, ¿no? Porque además el argumento de los vouchers van a traer desigualdad, no, en todo caso la pueden llegar a profundizar, pero no podemos negar, si nosotros negamos la situación, un poco lo que hablábamos en un artículo que salió de un compañero, Daniel Sierra, en Prensa Obrera, él comparaba un poco, ¿no?, como lo que fue la campaña de las privatizaciones en los 90, que todo lo estatal funcionaba súper mal. Yo me acuerdo, en mi casa, por ejemplo, no teníamos teléfono y nos llamaban a la casa de la vecina. Hoy es una cosa que uno piensa insólita, ¿no? Tocaba el timbre, una paciencia la señora, uno iba a la casa, después había un teléfono público en la esquina y, principios de los 90, creo que 2 años esperamos un teléfono. Entonces, esa situación era generalizada, ¿no? Crear una situación de que la gente pida a grito la privatización. Bueno, con la educación hay un poco eso. Y con la apropiación que han hecho inclusive en lugares como Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con los cursos, con los amigos y con una serie de cosas. Y parte del problema en el debate, lo pensaba en esta semana, es que si vos querés discutir el voucher, en realidad estás discutiendo una utopía contra un problema real presente. Entonces te presentan, yo hago ejercicio ilegal de la sociología, ¿no? Pero te presentan como algo utópico que te va a solucionar los problemas. Y entonces, y la única defensa que tenés es esto que hay, que tampoco lo querés defender, porque por lo menos a nivel cerrado sabemos que adolece de muchísimos problemas. Entonces, ¿qué mecanismos tenés? Entonces no hay quien ofrezca políticas activas como para decir, bueno, la defensa de la escuela pública se te queda corta porque te están ofreciendo una utopía contra un problema real. Claro, salvo que uno postule la defensa de la escuela pública no como una defensa meramente de lo que hay, sino al mismo tiempo como una pelea por transformarla y mejorarla. Entonces, que es un poco lo que tratamos de hacer nosotros en el sentido, bueno, ¿qué es la defensa de la escuela pública? Es aumentar el presupuesto, mejorar el salario de docentes, es que haya más cargos. Más escuelas. Que haya más escuelas, que haya vacantes para todos en la escuela pública. Y digamos, desde ese lado, no simplemente quedarse en, no, viene esto, aferrémonos a lo que tenemos, sino como... No, aferrémonos y además digamos que defendamos esto, que es hermoso, claro, y que el honor y el orgullo de la escuela pública. Claro, bueno, estamos todo el día en la escuela, claro, terminando. Exacto. No, y aparte porque es un estatalismo, como que es la defensa de este Estado, qué sé yo, es decir, ni defiendo la escuela privada, ni defiendo esto tampoco. Es decir, es difícil mostrar esa posición, ¿no? Pero no es esto lo que nosotros pensamos cuando queremos como escuela pública. Y después, yendo un poco por ahí, porque uno dice, bueno, está esta versión utópica de los vouchers, que vimos los límites que tiene, ¿qué balance podemos sacar de las versiones no utópicas, sino concretas de aplicación? Vos sentaste en algún momento el caso de Nicaragua. Claro, antes de ir ahí a lo de Nicaragua, porque nosotros habíamos estado charlando ayer con el tema de Suecia, ¿no? Leímos un artículo. Porque ese es el caballito de batalla de los militantes de Milei. ¿No? Entonces, primero dejemos de lado, ¿no?, la parte obvia de que ¿por qué vamos a comparar Argentina con Suecia, no? Que no tiene nada que ver, ¿no? Porque además uno dice, bueno, pagame como en Suecia y vemos cómo me van las pizzas, ¿viste? Yo digo que Suecia tiene espaldas anchas, entonces aún esa reforma se las puede bancar. Ya digamos. Incluso pero era interesante algo que decía el artículo, que decía que cuando se implementan los vouchers en Suecia, los primeros 10 años baja terriblemente, les empieza a ir súper mal en las pruebas PISA, que son estas pruebas internacionales. Pero dice que las pruebas nacionales, ellos tienen pruebas nacionales y están las internacionales. Porque las pruebas nacionales les iba re bien. Entonces, en esta entelequia de que la competencia va a hacer que las escuelas mejoren la calidad, Suecia demuestra que lo que hizo es que las escuelas mientan sobre sus resultados para atraer más alumnos clientes, digamos, ¿no? Y te pueden pasar los dos extremos. O como son distintos segmentos, aún en Suecia, entonces algunos te mienten para arriba y otros para abajo, porque hay padres que, digamos, no podrían decir, o hay niños que no soportarían la presión de determinadas escuelas. Entonces tenés para todo tipo de cosas. Es decir, yo puedo saber que mi hijo no va... para abajo. Claro, entonces, y finalmente el mercado se acomodaría, porque como lo tratan al alumno como un detergente, entonces que vos vas y elegís y cambiás de detergente, como no cambiás de escuela, porque hay algo que se llama fatiga de mudanza, ¿no? Uno no sé, si pudiera, no sé, digo, salvo con los alquileres, no es el tema para sacar, pero hay fatiga de mudarse. Vos no sacás a tus hijos todos los años de escuela porque no te gusta. Entonces, ¿cuántas veces comprometés la historia la trayectoria de tu hija? Es más, cambiarlo una vez ya es todo un problema para uno como padre de si estoy haciendo bien o no. Imagínate en un pero con
el detergente vos no tenés ese problema. Porque lo cambiás y vas probando hasta que el que te guste, el que tenga mejor el problema, aroma. digamos, de la lógica capitalista estrecha de pensar a las personas como mercancía. Claro, digamos, y aparte que no vos no somos así. exactamente, porque entonces es esto, un padre no, cambiar una vez, y dos, no creo que haya muchos padres, salvo forzados o porque, bueno, se equivocaron 2 veces en la elección de la escuela o algo pasó o lo que fuere. Pero entonces, ¿por qué se daría esa suerte de competencia, ¿no? Y decía, hay algo interesante en el mundillo económico, hay muchas cosas interesantes, pero todos tiran agua hacia su molino, porque las pruebas, las evaluaciones que se hacen, vos vas a encontrar de Suecia que les mejora y otras que les empeora. Vas a encontrar de Chile y siempre lo vas a ver que la evidencia no es uniforme, la evidencia esto, la evidencia lo otro. Y yo termino Es diciendo... agotador porque así es en todo en general. Exactamente. Y entonces, ¿yo qué hago? Me quedo con los marcos conceptuales y digo, si la evidencia, tengamos en cuenta que estamos hablando de políticas públicas, ¿no? De política educativa en este caso. Si la evidencia no es contundente o no es firme, como guía para la acción no me sirve. Porque yo me pongo en formulador de políticas o me pongo en el lado de los funcionarios. Entonces yo estoy esperando que ustedes dos me digan qué hacer, ¿sí? Y me dicen, mira, algunos dicen que el voucher es bueno y otros que es malo. Y a mí me dejas en una sensación de zozobra. ¿Qué hago? ¿Lo aplico o no lo aplico? No, después para mí hay otro tipo de evidencia que yo le asigno mucho valor, que es, bueno, en Chile un estudio puede decir que mejoró, un estudio puede decir que empeoró. Pero lo que yo viví más fuerte en Chile, que en 2006, el movimiento estudiantil se levantó y dijo, esto no va más. Interesante. Yo lo que viví como estudiante de Filosofía y Letras, que en un momento la facultad se llenó de gente que vino a estudiar de Chile porque Claro. no podían pagar la educación en Chile. Era más barato pagarles el pasaje y la vida en Buenos Aires, que no es una ciudad barata. Si para las familias, me imagino, de clase media alta en Chile, era más barato todo eso que pagar la universidad en Chile. Entonces, esa evidencia yo sí la creo, la vi. Y Chile en perspectiva, y mira que he consultado mucho porque como me sentía tan solitario en estas cosas y he hablado con colegas chilenos y confirman y todo lo demás, porque lo que voy a decir es contra lo que suele decir todo el mundo, por lo menos en estas latitudes. Chile finalmente, si uno lo mira en perspectiva y a lo largo de los 40 años, que es el tiempo que empieza Pinochet con toda esta reforma, lo que hizo fue generar un gran mercado educativo, que es un mercado de escuelas privadas. Por eso decía, estábamos yendo a Chile y nosotros ya lo teníamos ese mercado de una manera distinta acá en Argentina. Pero ellos, con Pinochet, ¿qué hacen? Primero la reforma de Pinochet y después viene la concertación que amplía, profundiza esa reforma, no es que va para atrás, la profundiza. Y entonces lo que generó fue esta explosión de escuelas privadas, de matrícula privada. Pero los resultados no mejoraron acorde en la pública, que es lo que pasa en el año 2006 con los pingüinos, las cosas no mejoran. No solo eso, siempre me gustó pensar que quizás debe ser la única revuelta de estudiantes secundarios en América Latina que pedían más calidad, decían yo quiero eso, no te decían no quiero estudiar, ¿no? Como que te están diciendo yo quiero lo mismo que los otros, no estoy queriendo algo más laxo, yo quiero que me den las mismas oportunidades. Hubo muchas revueltas así, ¿eh? Sí, pero esta es interesantísima porque está frente a toda esta cosa de mercado y lo que estaba sucediendo, le está diciendo yo quiero eso, no quiero esto que me estás dando. En las escuelas municipales, en las escuelas públicas en Chile, nunca funcionó ese voucher. Primero que no es un voucher, es un sistema de capitación, porque el voucher lo que tiene esta cosa de símbolo, que yo te doy un cheque y vos te sentís, yo te estoy pagando. Esa cosa que dicen en la escuela privada, yo te estoy pagando el sueldo. En un sistema de capitación... Los alumnos te lo dicen a veces. Claro, pero esto tiene esa cosa, por eso digo, es simbólica y no tan simbólica porque te estoy dando todo el poder a las familias, digamos, ¿no? O da esa impresión al menos. Da esa impresión, no exactamente. Entonces, por eso siempre esto de la participación lo podés ver por derecha o por izquierda, ¿no? ¿Qué tipo de ilusión está generando o no? Ahora, en el mecanismo del voucher o de capitación, que es administrativamente es diferente, pero es lo mismo. Es decir, yo le doy por persona, es decir, me mostrás la matrícula, la cantidad de alumnos, y entonces te doy la cantidad de dinero y te lo asigno. Las escuelas privadas en Chile se expanden. Ellos tienen lo que es el sostenedor, es decir, quién es el dueño, el que sostiene la escuela. En el caso de los municipios, los sostenedores, los dueños, los responsables, digamos, de la escuela son los municipios. Cuando las escuelas municipales empiezan a perder alumnos en favor de las privadas o se empiezan a ir,
el mecanismo virtuoso, entre comillas, del voucher, lo que debería hacer es que esas escuelas reaccionen. Nadie te dice nunca cómo, porque yo estoy perdiendo, me estás pidiendo que reaccione cuando yo perdí y no tenía la fuerza ni las posibilidades de reaccionar. Pero vamos a suponer que yo tenía 200 alumnos, paso a 100, debería haber disminuido la cantidad de docentes. Eso no sucede en Chile con los municipios. Yo estoy dando un ejemplo muy extremo, porque mantienen, como tienen ahí a los propios docentes, los municipios siguen manteniendo la misma planta de personal. Entonces son los municipios los que terminan pagando a toda la estructura de personal y no prescinden de nadie. No estoy diciendo que es bueno prescindir. Lo que estoy diciendo es esa competencia nunca se dio. Perdón, porque tocaste un tema muy sensible acá en esta mesa y está bien colocarlo. O sea, aplicado a fondo, la política de vouchers debería ir de la mano de una destrucción del estatuto docente. Eso recién decía, por eso barre con todo. De comer y descomer docentes, como decía. Barre con y todo. en esa línea, de que una escuela pierde 20 alumnos, echa un docente, si sube... Sí. Ahora te hablo como economista. Ojo, perdón, pero ese docente va a otro lado. Vos no tenés un ejército industrial de docentes. Acá juego con la idea de reserva, ¿no? Sí. Porque vos hoy en Argentina hoy tenés 1 millón de docentes, un poco más. Para vos verdaderamente, por eso el tema con las una verdadera carrera profesional, es decir, hecha técnicamente bien, que favorezca a todas las partes, digamos. No sé si tal cosa es posible, pero lo que quiero decir es, suponiendo que no hay maldad en nada, la estás haciendo toda detallada, que inclusive beneficia, qué sé yo, supongamos que es para mejor, ¿sí? Para vos hacer un verdadero concurso, como si fuera en la universidad, vos por lo menos, como mínimo, acá tiro un número, necesitas 3 o 4 docentes que concursen por cada uno de esos puestos, ¿sí? Porque si no, es una competencia, es decir, si son siempre los mismos, no hay nada en el mecanismo virtuoso que haga que eso mejore. Es decir, un docente, la escuela cierra, pero vos no tenés 2 millones más de docentes para que se vayan a postular. En términos macro, los docentes son siempre los mismos. Es decir, cerró mi escuela, quedaron 10. Bueno, claro, son los mismos, pero en el medio. No sé cuánto tiempo estuvieron sin trabajar. Sí, señora. Tuvieron que ir a otra escuela que por ahí le queda señora, mal. totalmente. Que en otro horario. Digo, yo que soy docente de media, Sí. que es un rompecabezas el horario. Vos lo estás mirando a nivel micro, yo lo miro a nivel macro, pero es así. Sí. Pero, por ejemplo, yo trabajé en una escuela que un poco pasaba, si no hay voucher, ¿no? Una escuela pública, pasaba lo siguiente. De hecho, había pasado en la escuela. En un momento, un curso, había pocos alumnos, cerraron el curso. Cerraron el curso docentes a la calle, porque hoy tenemos estatuto docente, pero los que no somos titulares, yo trabajo desde... Porque eso te iba a decir, tenés los 2 años de disponibilidad. Yo trabajo y desde todo 2016 eso. en la escuela pública Sí. de la Ciudad de Buenos Aires, Sí. 2023, no tengo una sola hora titular. Es un problema ese. Bien. Entonces cerró el curso y esos docentes suplentes, Sí. bueno, el suplente no, los interinos, chao, de pateas Sí. a la Los calle. titulares son los únicos que quedan en titulares disponibilidad. van en disponibilidad. ¿Qué pasaba después en la escuela? Como había pasado eso, que habían cerrado un curso, entonces había 3, 2, un cuarto había 2. Que terror a que cierren cursos. Entonces, la escuela, por ejemplo, en primer año andaba reclutando, en un momento, primer año era un infierno esa escuela, porque tenían todos, promedio 15 tenían. Años. 15 años. Habían repetido 1, 2 y hasta 3 veces primer año. Entonces, había ahí una competencia, no estaba el voucher de que necesito, pero si no había pibes, también te cerraban el curso, te reducían los docentes, entonces tenías que salir a buscar pibes mega repetidores, que escuelas que no tenían problema de matrícula los rechazaban. Entonces ahí... Es algo perverso. Es algo perverso, exacto, súper perverso. Porque en la ciudad... Y los docentes eran tipo, por favor, no traigas más repetidores, porque tenías todo mal. Los pibes Estás muy políticamente incorrecta, ¿no? No, ¿por qué? Pero se entiende la idea, Están todos juntos. No, pero... Pero es un gueto de repetidores. No, pero además los pibes a veces cuando... tiene muy claro el manejo de la escuela, qué sé yo, es muy difícil un curso de 15 pibes o pibas que tienen 15 años, que no deberían estar en primer año, todos juntos, claro, sí. digamos. Porque sí. Me pusiste mal, tan políticamente correcta. No, todavía. pero yo te entendí. No te sirve O sea, nada que yo sea tu aliado, pero está bien. No, pero quiero decir que uno marca lo perverso del mecanismo del voucher en la competencia, esto, lo otro, pero hoy existe eso también. Porque en Ciudad de Buenos Aires siempre es un caso medio peculiar, ¿sí?
porque como es donde más, incluso en distintas tesis que he visto de maestría, siempre que me llamaban para un jurado o algo, y siempre era sobre Ciudad de Buenos Aires, y mi pregunta siempre es, ¿esto es un fenómeno de la Ciudad de Buenos Aires o de todo el país? ¿Sí? De Ciudad de Buenos Aires y parte, bueno, Vicente López, algunos distritos tienen mucha más matrícula privada todavía que Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires, cuando empieza la emigración de los chicos de la escuela pública a la privada, le pasa algo así y lo logra resolver siempre por la mitad, como todos hacemos acá, pero es una generalización. Pero, ¿qué es lo que hace la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia que no pasó en el resto del país, para no cerrar cursos, para no cerrar escuelas en realidad, porque es tanta la matrícula que se pierde, crea la jornada completa? Expande, por eso tenemos la cantidad de escuelas de jornada completa, a diferencia del resto del país, que hay en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que es porque la forma de no cerrar la escuela es, tengo 100 alumnos, digo cualquier ejemplo siempre, 100 alumnos a la mañana, 100 alumnos a la tarde, tengo 200 en todo el día. Por eso esas escuelas de jornada completa en la ciudad nunca tuvieron un proyecto institucional, era dormir la siesta, comer, hacer actividades que nada del otro mundo, porque no nacen como un proyecto educativo, como un proyecto institucional, sino dando respuesta a esa pérdida de matrícula. Eso que se hizo en algún momento, esa creatividad, hoy lo digo el día después y parece sencillo, pero hay que ocurrírsele a alguien hacer ese tipo de cosas en algún momento, cosa que falta mucho en lo que estamos viviendo, ¿no? Pero hay un tema todo ver qué pasa con los docentes. Yo decía, en términos macro, cuando vos ya todo el sistema es así y son todos los alumnos están en privada, en teoría, porque el docente que queda en la calle, en teoría, pensando grandes cantidades, si esos chicos los absorbe la escuela privada, las escuelas privadas en algún momento deberían demandar docentes. Yo acá hablo como economista y como macro. No, yo lo entiendo perfecto en lo macro, pero... No que estoy justificando, estoy diciendo cómo se ve... En el medio de una persona que... Lo entiendo perfecto, totalmente. pero en el medio de una persona que un tiempo no cobró, que tiene que irse a otro lado, que le cambiaron los horarios, que iba a buscar al nene, al hijo, a la hija, a, qué sé yo, plástica, que hacía... Y ahora no, porque esa escuela tiene otro horario, es decir... Y no solo eso, sino que en perspectiva es va flexibilizando cada una cuestión de trabajo y permite imponer, incluso te decía la jornada completa, por ejemplo, si uno ve el resultado a nivel laboral, implicó una degradación muy fuerte para los docentes. Porque hoy la mayoría de docentes trabajan en jornada completa por un sueldo que debería ser el piso. No es que uno trabaja en jornada completa. Porque es el 80% de 2 jornadas simples, sí. Digamos, no, pero además por cómo se degradan los salarios también. Es decir, hoy no es que la elección de trabajar jornada completa es porque yo quiero ganar más para irme de vacaciones. Hoy diríamos dos cargos. Porque no te queda otra. Claro, antes los para docentes, subsistir necesitas una jornada completa. Claro, antes la mayoría laburaba una. Lógico. Primero porque no existía, pero además se consideraba que el salario por una jornada tenía que alcanzar. Hoy no se considera eso. De hecho, ahora, en las últimas paritarias de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno ni siquiera informa cuál es el salario por jornada simple. Lo que informa es cuál es el salario por jornada completa. Me lo claro. perdí eso. Y a mí me lo han discutido. Es insignificante, sí. No se puede vivir con eso. No, y por eso el año pasado cuando hice el primer análisis de salarios según el costo de vida, este año lo repitió chequeado, pero... entonces a mí me discutían en Ciudad de Buenos Aires porque yo había hecho y Ciudad de Buenos Aires había quedado en ese lugar famoso de 19, ¿no? Porque los salarios, sí, claro. Entonces me discutían, vos estás tomando la jornada simple. Hay algo que ya hace 25 años lo hicimos en el Ministerio de Educación Nacional. En el resto del país la mayoría son jornadas simples. Claro, pero aparte es un salario testigo, es un numerario, es un indicador. Es decir, si el salario del maestro de grado aumentó un 10%, el de jornada completa también. Entonces no jodamos. Por tomas un indicador, pero yo lo tomo también, tiene un sentido para mí que sea así. Sí. Por cómo es el trabajo docente. Es decir, el trabajo de un docente que trabaja 8 horas por día en la escuela es demoledor. Agregando que además de eso hay que planificar, hay que elaborar. Es decir, no es... Y además genera otro problema, que es... varios problemas, ¿no? Primero que es un desgaste físico, emocional y psíquico brutal. Después que obviamente eso conspira contra la calidad. Porque si uno está 8 horas por día adentro del aula... Formación. ¿Cuándo? Claro. Es interesante las diferentes perspectivas, ¿no? Porque voy a decir algo que no les va a gustar, pero no es que gusta o no gusta, sino cómo cada uno construye. Cuando nosotros estábamos en el ministerio y teníamos que ver cuál era la base de comparación, en realidad pensábamos, la mayor cantidad es maestro de grado, la mayor cantidad del país es jornada simple, y no es que la mayor cantidad, pero lo que están a mitad de carrera es 10 años respecto a los 22 que era antes, ahora está todo achatadísimo. Entonces, para nosotros el salario más representativo era el maestro de grado de jornada simple de 10 años de antigüedad. Y llegar a ese consenso
entre el grupito que trabajamos eso, nos llegó es decir, cada una de estas cosas hay gente discutiéndolas seriamente, no es que alguien se levanta y dice qué hago con todo esto. Pero está bien, porque son distintas... Claro, hay un enfoque que dice, bueno, esto es lo representativo de lo que hay. También uno puede decir, bueno, ¿cómo debería ser? O digamos, sí, ¿cómo debería ser el trabajo docente? Y también hay un punto extra para mí ahí, que es que si vos querés impulsar, o sea, siendo un poco más lejos, ¿no? No solo la formación docente, no solo una mejora en la dinámica de enseñanza y en el trabajo, sino incluso que haya más docentes, que sería algo muy positivo, y que haya, incluso cuando uno ve la situación más general social del país, de la ciudad, de todo, que vos tenés una porción muy grande de la población que o no trabaja, o trabaja de forma precaria, o en negro. Bueno, si redujéramos la jornada laboral docente, también es una forma de absorber un montón de... Ahí tienen que ver inclusive las políticas que tengas con los docentes. Sí, yo trabajé en Ciudad de Buenos Aires y en el Ministerio Nacional también, y yo decía, en un sistema educativo en expansión, el tema de los docentes sobrantes no debería serlo como es. En la secundaria segurísimo, porque todavía no llegaste al 100%. En la primaria, donde por un tema de planeamiento educativo, donde la mayor parte ya está incluido. Pero, por ejemplo, nosotros habíamos llegado a un acuerdo con Hacienda de empezar a transparentar la información que había y cuando los docentes se retiraban o algo, siempre Hacienda te limita, los secretarios de Hacienda, los ministerios, la cantidad de dinero que te dan, los recursos, el presupuesto, son peleas que hay, discusiones fuertes, aún siendo del mismo equipo. Yo decía, bueno, si yo te muestro que efectivamente hay docentes que se han retirado, que se han jubilado, que han fallecido, porque también fallecen y todo, entonces yo quiero que me vuelvas a dar ese dinero, o si de golpe fusionamos dos secciones, porque tenían 5 alumnos cada uno, habían algunas cosas que era dentro de la misma escuela, y entonces lo que habíamos logrado es que no lo redujeran, porque digo, si no, no hay ningún incentivo a que nosotros reordenemos el sistema. Pero ese docente tiene que quedar para el sistema, es decir, no el docente ese, sino el cargo, ¿no? Después se ve el cargo docente. Entonces, bueno, en ese momento decidió, bueno, estaba Filmus en Ciudad, y era que estaban las escuelas SAP. Entonces, que nos permitieran designar más docentes en las escuelas SAP, ¿no? Entonces, claro, el tema, digamos, por ahí sí hay una diferencia, es si uno se queda en buscar los intersticios del sistema y ver qué puchito puedo hacer con esto, o si nos jugamos... No es, claro. O sea, o si apostamos a una transformación o más amplia. transformamos. Entonces, y para mí es importante ahora colocar eso por lo que decíamos antes, porque lo de Milei, con todo lo que uno puede criticar, de loco, de privatista, de recordar, tiene la virtud, si se quiere decirlo así, de proponer ante la población, vamos a hacer algo distinto. No nos vamos a quedar en... Entonces, me parece que para responder bien a eso, nosotros también tenemos que decir, bueno, no se trata solamente de ver cómo sino, bueno, incluso por todo lo que hemos viviendo, ¿no? Es decir, hace falta realmente una ampliación importante del presupuesto educativo, hace falta transformar, digamos, mejorar las condiciones de trabajo de los docentes para mejorar las condiciones de enseñanza, hace falta más escuelas, y no solamente pelar porque no cierren una. No, yo estoy de acuerdo que la reforma. Solo en defensa, estábamos en el 2002 que se incendiaba el país. Era en ese contexto. No, está todo bien. No. Y yo estoy de acuerdo. Incluso, te voy a duplicar la apuesta. Siempre con estas cosas, sea Milei, sea Friedman, sea quien sea que viene, a mí no me preocupa la fortaleza del otro, sino la debilidad nuestra, digo, la que está sucediendo. Entonces, que uno se la pasa atajando penales, lo único que está diciendo es que respondo a la agenda del otro y no hay ninguna agenda de este lado. Entonces, el tipo tiene la virtud de decir, te instalo. Yo decía, ¿qué es lo...? Tiene una agenda, lo otro es administrar una miseria y tapar acá y poner esto allá. Yo decía la semana pasada y estos días, digo, ¿qué es lo mejor, entre comillas, que puede, más allá de lo que pase en octubre, después de todo este tembladeral con la escuela pública, con el voucher, etcétera, digo, en esta lógica, digo, ¿qué es lo mejor que le podría pasar? Que esto se tome, sea lo que sea que pase, vamos a poner que no gana. O que ahora que esto es para la segunda, viste que él ahora está postulando que esto se va a hacer en el segundo periodo, tercer periodo, qué sé yo, está toda esa historia ahora, porque se han dado cuenta que aparte hay otro, bueno, es
bueno, tomar como una alerta con la salud, ¿no? Alguien estaba comiendo exceso de grasas, entonces tuvo un problema, o estaba fumando demasiado, tuviste un problema, y entonces esto debería ser una alerta para todo el sistema educativo público de qué es lo que está pasando, qué es lo que nos decimos. Ayer yo en las redes sociales me preguntaba dónde está el ministerio a todo esto, ¿no? Del Ministerio de Educación, y de golpe a la noche veo un tuit del ministerio hablando de un acuerdo que habían firmado con la AFA. Está todo bien con la AFA y con el fútbol. En Disney, no, Sí, está mirando otro canal, ¿no? Porque vos decís, acá como unos idiotas todos tuiteando, defendiendo que aparte está bien, es la Cámara de Eco, etcétera, etcétera, pero todos preocupados sobre lo que va a pasar con el sistema educativo, y están firmando un acuerdo con la AFA. Está todo muy bien, pero no está todo muy bien. No. Para mí también algo interesante. Tenemos que ir cerrando. Sí, y trato de traer esta reflexión. A ver, no, algo interesante también de lo que puede colocar este debate es, por lo menos yo lo pienso un poco así, podés dar tu opinión y Luciana también. En un punto, el planteo de Milei es, bueno, llevemos a fondo la lógica capitalista al interior del sistema educativo. Que algo de eso ya está, por todo lo que venimos hablando, pero rompamos todas las barreras que frenan eso. Sí. Con un criterio, digamos, que con esto hablábamos, ¿no? Finalmente, si a todo el mundo le damos lo mismo, con eso cada uno elige y somos libres y qué sé yo. Frente a eso nosotros creemos, bueno, no es así. Porque no es que con todo lo mismo le dé 30.000 pesos, están en iguales condiciones. El que ya tenía 100.000 no es lo mismo que no lo tenía. El que vive en un barrio no es lo mismo que vive en otro barrio, etcétera, etcétera. No solo eso, hay un problema que no es solo económico, sino de otro orden. Por ejemplo, hay pibes que necesitan más para aprender que otros. Entonces, ¿les damos lo mismo a los dos, es lo más justo? ¿O hay que darle más al que necesita más? Entonces, ahí me parece que hay un tema interesante y ya más ideológico, en el sentido que, porque Milei, ¿cuál es su enemigo en la vida? El socialismo, el comunismo, ¿no? Son todos comunistas, además ya es medio caricaturesco, hasta la reta es comunista, no sé. Pero en la caricatura del socialismo, ¿nosotros qué queremos? Queremos que todos sean iguales y encima pobres. Todos pobres, todos iguales, todos vestidos con overol. Y acá es muy loco, porque es al revés. Los que proponen que hay que ser igual para todos son los ultracapitalistas y que terminan generando una desigualdad porque no todos necesitan lo mismo. Y en realidad lo que hay que poner sobre la mesa es la verdadera premisa del socialismo, que es eso de a cada cual según su necesidad. Entonces, para mí ahí hay un tema interesante que si nos sirviera esta alerta en salud para debatir en las escuelas, entre los docentes, entre los estudiantes, de que finalmente una defensa de la educación como derecho en un sentido amplio, ¿no? Es decir, que incluso hoy le leía esta nota que salió Krause, que es el que supuestamente sería el secretario de Milei, y él hablaba esto, bueno, finalmente la educación es una inversión que uno hace en uno mismo, entonces pide un crédito en un banco. Es decir, y una concepción... Es talibán. Sí, porque ellos hacen algo que ni siquiera... Porque se están disparando los pies, eso es lo lógico. Porque ni en la lógica del sistema capitalista, es decir, cuando Friedman entra ahí, todo esto del voucher, cualquier neoclásico, cualquiera, para no decir neoliberal, digo, cualquier economista liberal te va a decir, mira, la provisión puede ser privada, no tiene por qué ser estatal, el financiamiento sí es público, porque si no van a terminar un 50% de los chicos sin escolarizar. Y el capitalismo necesita chicos escolarizados. Exactamente, el 100%. Trabajar, claro. Entonces, para lo que sea, para todo. Bueno, entonces, pero para que no te maten, para que no hayan crímenes, para que haya buena salud, para que la gente se vacune, entonces eso es tan importante que aparecen los estados nacionales diciendo esto es obligatorio, vos no podés elegir no ir a la escuela. Es decir, el sistema capitalista, si querés, toma esos recaudos y te dicen, ahora, estos tipos de la semana pasada aparecen diciendo, bueno, el ideal es que cada uno se lo financie. Vos decís, claro, pero para mí es muy interesante eso, porque ahí aparece el aspecto medio caníbal del capitalismo, de comer sus propias bases, ¿no? De que es cierto se disparan a los pies, eso, al mismo tiempo frente a la pero es que es suicida, eso es lo loco, porque vos decís, ¿y yo por qué te tengo que alertar de que vos nos estás llevando a una sociedad invivible? Es decir, yo no es que la tenga clara, pero eso está tan escrito en todos lados, está tan, pensado, tan reflexionado, que vos estás diciendo, nos estás llevando, yo no lo voy a ver por una cuestión etaria, porque esto lleva tiempo, pero vos estás siendo suicida con tu propio sistema, porque decís, hay un 50% que no me importa
importa si está o no está. No, entonces, si no están, no es que no pasa nada. A vos no te conviene. Yo no lo quiero y a vos no te conviene. Claro, pero no necesariamente el interés del capitalista individual es el interés de todo el sistema. Y el interés del capitalista hoy... Ni el interés de Krause. El del Y eso capitalista es lo de loco, mañana. claro, pero es lo loco que Bueno, es lo loco y lo intrínseco de la anarquía, del capitalismo, en un punto. Claro, y entonces, ¿no? De la no planificación de la sociedad, de las cosas, de la organización. Por eso hay determinadas cosas que siempre se reservaban y se preservaban, claro. Y decían, esto nosotros vamos a estar acá. Claro, pero lo de Milei para mí es interesante que plantea un choque en ese sentido, que también es un poco inherente al capital, que el capitalismo busca y cede en el Estado organizar estas cosas y después se incomoda con eso y trata de chocar y limitarlo. Y frente a eso, ese era mi punto que me parece importante en este debate, revalorizar la defensa del derecho a educación en un sentido socialista, en este sentido, es decir, no es solo no pensar la educación solamente como una mercancía y como una cosa que yo invierto para poder ganar más plata, sino como algo que todos los seres humanos tenemos derecho a formarnos, a incorporar la acumulación histórica de la humanidad. No todos los seres humanos venimos a ganar plata. Yo, por ejemplo, no vine al mundo a ganar plata, claramente. Y que frente a eso, digamos, hay un choque muy de fondo con la idea esta que nos propone Milei. Y yo trato de no quedarme siempre en el derecho para que no me pongan en una situación tomista o de ética o de algo, sino decir, mira, esto es mi inserción social, es mi realización personal, mi realización profesional. Hay toda una serie de cosas que por distintos motivos nos conviene a todos y la necesitamos todos. No es solo que el derecho está ahí, pero fíjate lo que hacen con los derechos. Lo mismo cuando la gente sale a decir es inviable tal cosa. Y en Argentina todo es inviable hasta que al día siguiente te levantás y te levantaste con que era viable porque alguien lo hizo viable. Es decir, no, la defensa de esto, de la escuela pública, no pasa por decir esto vos no lo podés hacer con las provincias. Quizás no lo haga, pero quizás rápidamente encuentre algún gobernador interesado en aplicarlo. Y esto es Argentina, digo, no me extrañaría que algo así suceda. La educación privada, la expansión de la educación privada, siempre pensé en esos términos. El capitalismo va a avanzar hasta donde pueda avanzar, es decir, es un sistema de mercado. Yo no me rasgo las vestiduras en tanto que el sistema capitalista trata de cumplir su función, digamos, por decirlo de alguna manera. El problema es lo que estás dejando de lado, y por eso siempre pienso, cuando discutís el voucher, discutís la educación privada, discutís el pago por mérito, lo que discutas de todas estas cosas, siempre estás pensando cuál es el rol del Estado en la educación, qué es lo que está haciendo quien tiene que estar haciendo las cosas, y seguramente no es firmando acuerdos para los deportes, sino dar respuestas con políticas activas a todo esto, más allá que este sea el Estado o no que te guste, pero algo tiene que hacer. Sí, y creo que también las cosas van a avanzar hasta donde lo permitamos, sí, ¿no? Siempre. Es decir, creo que este es el Citamos momento... acá el ejemplo de Chile. No, y además este es el momento de la Argentina de hacer algo para que eso no suceda. Es decir, no quedarnos solamente, obviamente estamos acá analizando, discutiendo, que es muy importante, pero también nosotros llamamos a tomar acciones en pos de esto, de decir, bueno, quieren hacer esto, quieren hacer lo otro. Bueno, vamos a ver si pueden. Y si van a poder o no, dependiendo de... lamento decirlo de esta manera, pero la lucha de clases. No lo lamento, pero bueno. No, a mí no me afecta. No, y ya, decía Suecia o decía Nicaragua. Nicaragua es una sociedad empobrecida, donde lo haces en un país que no tiene las espaldas anchas de Suecia, te termina pasando eso. Un país pobre que no le termina mandando los recursos a las escuelas. Es decir, implementan algo así como el voucher, el sistema por capitación, no le mandaban los recursos, le mandaban recursos escasos para que les diera económicamente, porque era tan poco el dinero que estaban dando esto que decían ustedes al inicio, los 30.000 pesos, etcétera. En la secundaria eran 45 alumnos por curso, ¿no? Entonces, para que les pudiera dar... No, para que les diera ese mínimo. Entonces, ¿qué llega en un momento como aparte los recursos no les llegan a la escuela porque el Estado es pobre? Entonces, las escuelas empiezan a cobrar aranceles, pagos voluntarios a las familias en Nicaragua. Que no sería algo impensado acá, de hecho, ¿no? Entonces, la cooperadora. Y claro, pero la cooperadora es mínima y es para poder pagar el salario. Y entonces, claro. ¿Qué hace? La gente más carenciada, los pobres, no pueden pagar ese arancel y lo que termina sucediendo es que es el único país de América Latina en los 90 que baja la cobertura escolar porque las familias dejan de mandar a sus hijos a las escuelas porque no tienen los recursos para pagar ese copago, que ni siquiera la diferencial era para pagar directamente el salario. Las escuelas
contrario al modelo virtuoso de se abren porque tengo más alumnos, no, empiezan a rechazar alumnos porque tienen que designar, si no a docentes, para los cuales no tienen el dinero porque el Estado no se los manda. Es decir, el verdadero caso, y yo decía en una historia que contaba la semana pasada en las redes sociales, era en Twitter, es una historia de un fracaso silenciado, porque eso estuvo apoyado muchísimo, por agencias internacionales, y eran distintas reformas. Ahora, todo esto que fue el fracaso y que viene Ortega y lo primero que hace derogar, porque verdaderamente era, y no por Ortega, porque esto no aguantaba, no resistía ningún tipo de análisis, eso nunca se documentó. Entonces está ahí silenciado. Todo eso fue a través de entrevistas. Y sí. Es así, porque inclusive ahora a raíz de esto, traté de actualizar y busco cosas en Nicaragua respecto de esto y citan cosas que yo había escrito, es decir, porque ahí mismo también está silenciado. Es una cosa claro. Porque le fue para la mona. Sería un buen aporte, Alejandro, a la lucha de los docentes, los estudiantes contra los vouchers de Milei, una historia de lo que pasó en Nicaragua. ¿Cerramos con el fracaso de los vouchers en Nicaragua? Nos vendría muy bien. Listo. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo. Bien.